¿Qué tal, Lisette? Muy buenos días. Veo tu trabajo, me voy a permitir enviártelo con algunas observaciones, pero quisiera irlos leyendo. Te hago aquí una introducción acerca de lo que es el proceso del planteamiento del problema. En la nota que te estoy adjuntando, te explico qué es lo que se tiene que abordar en el planteamiento del problema. Luego, un poco más adelante, te hago alguna observación porque dices, en diferentes grados de este nivel académico se pretende aplicar un modelo. Y aquí te hago, ¿es un o el modelo de em, ecoeducativo? O sea, no sé a qué te refieras, si es uno solo o si son varios. Luego hago comentarios. Se ha observado, y la pregunta aquí es, ¿quién lo ha observado? Recuerda que cada condición que nosotros emitamos como un juicio tiene que estar sustentado. En relación a esto que mencionas, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de apoyo? Porque haces mención que requieren apoyo, pero ¿de qué tipo? Emotivo, económico, académico, etcétera, ¿no? Em, Haces también mención a algo que voy a subrayarte aquí. Dices, puedo mencionar que el enfoque de la didáctica actual se entiende como un sujeto con características individuales propias, que lo hacen diferente a los demás, con intereses particulares, con una curiosidad movilizadora, capaz de preguntar para satisfacer sus necesidades. ¿A qué te referirás con esto? No me queda muy claro. Tendríamos que entender que es de lo general a lo individual, entonces por eso es importante hacer referencia a qué es exactamente lo que te estás refiriendo con el enfoque de la didáctica actual. Cada alumno actuará frente a las situaciones que el docente plantee de una manera autónoma, reflexiva, etcétera, de sus conocimientos, poniendo apoyo en sus esquemas de acción, apoyado por el docente en todo momento de su proyecto formativo. No sé si esto es una definición personal, si es una definición de algún autor. Me queda claro que es un ideal, pero si es un ideal, ¿quién lo está diciendo? Entonces te lo marco aquí con la finalidad de que pudiéramos tratarlo un poquito más a fondo. A medida que los niños van realizando confrontaciones acerca de los elementos básicos del conocimiento, van aproximándose a una experiencia más precisa sobre lo que será su vida en el futuro. Cuando ellos mismos llegan a recrear el sentido total o parcial de la vida en sociedad, hasta llegar a interactuar y relacionarse con los demás y desarrollar competencias para la vida. Volvemos a lo mismo, me suena bien, pero no trae ningún tipo de referencia. Al mismo tiempo, el docente necesita poseer diferentes saberes a fin de contar con marcos de referencia teóricos explícitos que le permitan fundamentar su práctica a partir de la reflexión cotidiana sobre su tarea, guiar y acompañar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr que los estudiantes sean competentes para la vida y el trabajo futuro. Para dar seguimiento al proceso de estudio de esta propuesta, se aplicará a estudiantes de cuarto grado de primaria. Se pretende, pero no, dice aquí, para dar seguimiento al proceso de estudio de la propuesta, se aplicará a estudiantes de cuarto grado de primaria. Pero, ¿qué se aplicará? No me queda muy claro. ¿O será la muestra o será dónde lo vas a aplicar? Entonces, se diría, se utilizará como muestra a los estudiantes de cuarto grado de primaria de la escuela X. Luego dice, se pretende realizar un trabajo colaborativo tanto con alumnos, padres de familia, compañeros docentes, directivo y autoridades educativas para lograr abatir las barreras del aprendizaje y participación mediante la aplicación del modelo de ecoeducación de forma permanente y retroalimentando cada mes sus avances. Pero hasta ahorita no has definido qué es el modelo de ecoeducación. Y aquí me surge una duda, ¿ecoeducación separado o ecoeducación en una sola palabra? Tendríamos que ver cómo la vas a estar utilizando. Manejas los antecedentes. Voy a detener aquí para hacer una lectura avanzada. Permítame un segundo. Y entonces, continuando con la lectura del documento, tenemos los antecedentes. En el mes de marzo se transformó la vida de la sociedad, haces una explicación.
Y luego dices, tengo como relevancia el estudio de 41 alumnos de cuarto grado de primaria del CENCH, los cuales tienen características similares en cuanto a su nivel académico. Hasta ahorita no has definido qué es el CENCH. Y recuerda que podemos hacer contracciones de las palabras, pero necesitamos en algún primer momento explicarlas. Luego dice, su nivel académico, son hiperactivos, se distraen con facilidad y sensibles. Cuando tú haces un juicio de que son hiperactivos, necesitas tener un soporte de diagnóstico que te sustente. Tú lo que puedes hacer es una descripción. Son alumnos que fácilmente se distraen, son alumnos que no guardan mucho tiempo su atención en las prácticas académicas, son alumnos que se paran constantemente, platican, o sea, no tienes por qué etiquetar. Entiendo cuál es el sentido, pero tú no eres especialista como para poder decir que son hiperactivos. Luego dices, por lo que su proceso educativo es un poco deficiente. ¿A qué le llamarás poco deficiente? O es deficiente o no lo es. O es un proceso educativo fuera de lo que es la media. Eso sería otra forma. Y luego utilizas, porque creo pertinente aplicar el modelo ecoeducativo. Me da la impresión que aquí es un, ¿por qué creo? Es pregunta. El proceso de formación pertinente. Estamos en los antecedentes. Cabe hacer mención que una de las herramientas básicas de todo individuo, y es lo único que te tienes, los antecedentes tienen que dar algún tipo de estadística, alguna información que sustente esta detección de las necesidades o de identificar el problema. Aquí no veo nada de ello. La pregunta articuladora, ¿qué barreras de aprendizaje y participación presentan los alumnos de cuarto grado de primaria en el CENCH? ¿Qué barreras de aprendizaje? Ya estás haciendo tú un juicio que el lector conoce lo que son las barreras del aprendizaje. Tú tendrías que haber definido de forma tal vez muy corta, muy puntual, arriba, para que cuando el lector llegue a la pregunta, ya sepa a qué nos estamos refiriendo. Preguntas de investigación. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje deseado de los estudiantes? Aquí creo que está mal planteada la pregunta. Tendrías que decir, ¿cuál es el nivel de aprendizaje que los estudiantes tendrían que desarrollar en cuarto grado? O ¿a qué le llamamos el nivel de aprendizaje en los alumnos de cuarto año? Porque esto del nivel de aprendizaje, no sé a qué te refieras. No sé si hay alguna categoría de niveles de aprendizaje. Dos, ¿qué debemos entender por VAP? Nuevamente, no has definido lo que es el VAP y esto lo tenemos que hacer antes. Dice el 4. ¿Qué acciones pueden implementarse en los estudiantes de cuarto grado de primaria del CENCH para lograr los aprendizajes esperados mediante la implementación de un modelo ecoeducativo? Creo entender la pregunta, pero creo que está mal estructurada. La idea sería, ¿qué acciones se pueden implementar con la mirada ecoeducativa para desarrollar en los estudiantes de cuarto grado del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y alcanzar los aprendizajes esperados? O sea, creo que tendríamos que reestructurar la pregunta. Y voy a detener para irme al marco teórico, el capítulo número 2. Cuando hablamos nosotros del capítulo número 2, es el capítulo que debe de tener mucho soporte, es el marco teórico. Y aquí empiezas con 1.1, barreras del aprendizaje. Aquí sería 2.1, porque estás en el capítulo 2 y el tema número 1. Esa sería mi primera observación. Por otro lado, cuando tú estás utilizando estos conceptos, es necesario dar una introducción. Aquí yo recomiendo que hiciéramos una introducción para explicar qué es un marco teórico, bajo qué marco teórico vas a trabajar tú, etcétera. Bien, luego hablas de la definición de barreras del aprendizaje, que era lo que te mencionaba yo arriba.
Está bien, lo puedes ampliar, pero sí arriba tendría que aparecer por lo menos una definición muy corta. Y luego dices, definición, el concepto de barreras del aprendizaje, etcétera. Pero aquí en este párrafo no me dices qué es las barreras del aprendizaje. Y luego dices, un obstáculo en el ámbito del aprendizaje y vuelves sin definirlo. Curiosamente, luego dices, el enfoque de barreras para el aprendizaje y la participación se basa en el modelo social de la discapacidad. Aquí ya me pareció interesante. Yo esto lo pondría como antes inclusive de la definición, es decir, tú estás dando un encuadre. Y luego aquí dices el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación pone énfasis. Esto yo lo pondría como el primer párrafo de la definición. Por eso te lo menciono aquí. Algo que es importante es que dices, desenvuelven el estudiantado con discapacidad. Volvemos a la misma situación que yo te estoy compartiendo aquí en este espacio en relación a la observación que te dejo puesta con la finalidad de que la puedas ver. Desde la perspectiva de inclusión, nosotros tenemos que redactar como persona con discapacidad, persona con movilidad, con parálisis, etcétera, porque aquí hablas el estudiantado con discapacidad y hasta donde yo entiendo, esta no es una escuela especial, entonces no todos los niños tienen una discapacidad. Habría que hacer esa separación. Sigues adelantando y se acaba aquí. Ya hiciste el desarrollo del concepto del marco teórico en las barreras del aprendizaje. Y luego hablas de tipos de barreras del aprendizaje y la participación. Aquí nuevamente yo te quisiera observar que necesitamos incluir el hecho de el 2. El 2 corresponde al capítulo donde estamos y luego el punto 2, que es el segundo elemento que estás tomando, que son tipos de barrera del aprendizaje y participación. Te sigo haciendo las observaciones para mandarte este video.